La crisis de los 20. No sé si tú ya habías escuchado este término anteriormente, si eres un adulto como yo, que me pasó que apenas hace unas semanas conocí lo que es esto. Y si tú estás ya viviendo tus 20 o estás muy cerca, seguramente sabes de qué hablo. Y te quiero compartir varias cosas acerca de esto y algunos consejos de cómo afrontar o enfrentar esto que están viviendo en la juventud actualmente. Y la verdad es que este mensaje quiero que pueda llegar a tanto a papás como a jóvenes, obviamente, para que pueda ser útil en ambos sentidos. Y antes de poder empezar con el tema de lleno, pues quiero de nueva cuenta invitarte a que puedas suscribirte al canal, a que compartas el contenido que hay en el mismo, para que estos mensajes puedan llegar a más personas. Ya ha habido varias personas que nos han apoyado pues suscribiéndose, pero también la mayoría de las personas que han escuchado estos mensajes todavía no están suscritos, entonces te invito a que lo puedas hacer. Y bueno, te platicaba sobre este tema de la crisis de los 20. Y lo mencionaba hace un momento, tiene tal vez 4 semanas más o menos que yo lo escuché por primera ocasión. Y fue platicando, ya hemos dicho anteriormente que mi esposa y yo ayudamos con un grupo de jóvenes de edad de 17 a 22 años, justamente están en este periodo del que estamos hablando. Y estábamos hablando con algunos de ellos justamente preguntándoles sobre qué temas les gustaría que pudiéramos platicar o darles algunas lecciones o aconsejarlos. Al final trabajamos como consejeros o ayudamos como consejeros con ellos. Y una de ellas nos platicó y nos decía, oigan, este tema lo he escuchado mucho con mis amigas, con mis amigos, y es este tema. Y cuando nos dijo el concepto, honestamente yo me quedé pensando, pues, ¿de qué se trata esto, no? Yo tengo hoy 42 años y pues se escucha de la crisis de los 40, pero yo nunca había escuchado este término. Y quiero platicarte, si me dan permiso, jóvenes, poder poner en contexto a los papás, porque la realidad es que creo que muchos papás no nos estamos dando cuenta o no se están dando cuenta de lo que están viviendo los jóvenes hoy en día. Y así como vivimos en un mundo acelerado donde todo está pasando más rápido, también están sucediendo cosas como estas de que a una edad más temprana de lo que vivimos nosotros, los jóvenes están enfrentando cosas que para ellos son crisis y que debemos de tomar en cuenta. Y como lo he hecho siempre, yo todo lo que hablo o puedo hablar de experiencias personales de algunas cosas, pero siempre fundamentado en lo que dice Dios en la Biblia, en la palabra. Y hay un versículo que quiero mencionar y es 1 Timoteo 4:12, que en la primera parte dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. O en algunas otras versiones que habla de que no se haga menos la juventud. Y creo que en ocasiones los mismos papás somos los que estamos haciendo menos la juventud de nuestros hijos, o la estamos menospreciando al no entender los problemas que están enfrentando. Puede ser que sabemos que sucede comúnmente que los jóvenes luego no quieren expresarse, no son tan abiertos, pero hay ocasiones en que lo hacen y pudiera ser que la respuesta que obtienen de sus papás no son las que estaban esperando. Puede ser que alguien se exprese y diga: papá, mamá, estoy viviendo la crisis de los 20, y de repente pueda recibir una respuesta de papá o de mamá, decirle: oye, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que estás viviendo una crisis? ¿Cómo que estás batallando con estos puntos? Y ahorita los voy a mencionar, y le podemos tal vez decir, pues, problemas los que tengo yo como adulto, que tengo que mantener la casa, tengo que traer la comida, tengo problemas en el trabajo, y menospreciamos la juventud de nuestros hijos. Entonces, papá, yo te invito a que te quedes a escuchar esto, porque al momento de que yo supe de este tema, empecé a investigar, a buscar algunas cosas, a documentarme de alguna manera, y honestamente encontré todo el material que me fue muy útil, todos los comentarios, experiencias habladas por jóvenes. Pero no he encontrado, y no digo que yo vaya a ser el primero, para nada, o sea, no lo digo, debe haber alguien, no lo encontré yo, pero no he visto adultos que hablen de este tema para poder dar consejos a los jóvenes, y es lo que pues yo quiero hacer en este episodio, y que lo puedan escuchar también los papás. Ahora, ¿qué es la crisis de los 20? La crisis de los 20 es esta entrada a esta década
tan bonita, puedo decir yo, y al acordarme también de problemas que tuve, pero es una década muy bonita que vivimos, una donde podemos hablar que estamos en la plena juventud, pero que decíamos hoy para nuestros jóvenes, para muchos de ellos está siendo representada como una crisis, que yo creo que eso de entrada es un engaño el poder tomarla y abrazarla como una crisis, pero vamos a ponernos en el lugar de los jóvenes y ser empáticos con ellos. ¿Qué es lo que enfrentan en este tiempo? Pues decisiones. La toma de decisiones muy importantes. El tema de terminar normalmente en esta década los estudios profesionales y empezar muchas cosas o empezar ya lo que es la vida adulta. Y hay otro versículo que quiero mencionar que es Eclesiastés 3:1 que dice: en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Y sé, joven, que en esta década pues es una década pues justamente donde llega el momento de tomar muchas decisiones, pero quiero desde ahora comenzar diciéndote, joven, que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y quiero poder entender lo que estás viviendo y darte algunos consejos basados en lo que Dios dice. Ahora, ¿cuáles son las cosas que preocupan normalmente en esta llamada crisis de los 20? Y voy a mencionar los principales puntos que he podido localizar y que coincide con lo que dicen los jóvenes. El primero es la transición educativa. Es decir, que muchos jóvenes en sus 20s están terminando o están en la etapa de finalización de su educación profesional. Es decir, normalmente ya tomaron la decisión de qué van a estudiar, algunos otros no, también están enfrentando apenas la decisión de qué van a estudiar, pero es común que ya lo hayan decidido y que estén en la recta final de poder terminar eso y empezar su vida profesional o su vida laboral. Y vienen decisiones importantes sobre su futuro académico, sobre su futuro profesional. La elección de esa carrera, vienen las preguntas de si fue la adecuada, si lo que estudié realmente era lo que tenía que haber hecho. De ser así, cuando terminamos, la búsqueda de un empleo, la competencia del mercado laboral a la cual nos vamos a enfrentar. Y esto, yo sé, joven, que te genera grandes incertidumbres y que te genera estrés. Y como te mencionaba, yo quiero hablarte basado en lo que dice Dios en su palabra. Primer punto, entonces, la transición educativa. ¿Qué estudio? O si lo que estudié fue lo correcto. O incluso vienen preguntas como ¿me tuve que haber ido a estudiar a otro lugar? O si apenas lo vamos a decidir, ¿me tengo que ir a estudiar a otra ciudad o algún otro lugar? Pero quiero mencionarte lo que dice Filipenses 4:6 y dice: no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, joven, yo lo que te quiero comentar en este primer punto es, sí, es un tiempo de decisiones donde debes de pensar, meditar las cosas, analizar cosas también que existen en el mundo, como el mercado laboral, cómo decidir dónde voy a trabajar, cómo, yéndonos hacia atrás, exactamente qué carrera es la que debo de tomar o de decidir estudiar. Pero Dios te está diciendo, joven, no te preocupes o no te preocupes de más. Más bien, ora, pídeme lo que tú necesites y sé agradecido con lo que tienes. Dios va a respaldar tus decisiones para que sean decisiones adecuadas, que sean buenas, que vayan a traer bendición para ti si tú lo estás tomando en cuenta. Y aquí la verdad es que este tema me ha hecho poder recordar mi década de los 20 y en este punto pues también acordarme de esa etapa que viví. Y yo puedo platicarles que mi mamá es una maestra jubilada y pues cuando yo era un adolescente era muy común, hasta cuando pues ya estaba entrando a la juventud, justamente cuando iba a llegar el momento de decidir la carrera que iba a estudiar, que la mayoría de la gente me decía: vas a ser maestro, porque tu mamá es maestra y porque en ese tiempo era cuando se podían dar esas plazas, ¿no?, que se llamaba, y que pues de alguna manera era que estudiara la carrera y que no iba a tener problema en tener el trabajo porque me lo iba a poder transferir mi mamá. Pero yo no quería ser maestro. Y aunque la mayoría de las personas asumían que yo iba a hacer eso, pues decidí no serlo y estudié otra carrera. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
Y fueron decisiones importantes las que tuve que tomar también en ese momento de que esa, pues por llamarlo de alguna manera, presión de que pensaban que iba a estudiar cierta carrera ya en automático por lógica, pues decidir estudiar lo que yo quería. Y tuve amigos que se fueron a estudiar a otras ciudades y que también yo pensaba, me tuve que haber ido o está bien que me haya quedado aquí, pero me sirvió de alguna manera, pues sí, saber lo que Dios me enseñaba y ser agradecido con lo que tenía. Y hoy puedo recordar ese tiempo y sentirme agradecido de haber vivido lo que viví. Entonces, joven, hay decisiones que tomar, pero pide a Dios la dirección para tomar las decisiones correctas. Y sí, ocúpate, pero no te preocupes de más por temas como este primero que estamos viendo. Y no es el único. El segundo es la independencia y la responsabilidad. Y a medida de que nuestros jóvenes pues acá alcanzan ya ese inicio de su adultez, que siguen siendo personas jóvenes, pero empiezan a ya tener avances en sus decisiones que entran a la vida adulta, pueden sentir esa presión de mayores responsabilidades, como decíamos, conseguir el empleo donde van a obtener sus ingresos, pagar sus cuentas ya por su propia cuenta, administrar el dinero que están ganando y poder mantener pues las buenas relaciones familiares y personales. Y aquí quiero volver a irme un poquito para hablarte a ti, papá. Esto que estamos hablando de esta crisis de los 20 en los jóvenes es algo que de alguna manera son cosas muy personales del joven, pero no es lo único que enfrenta un joven en esta etapa. Enfrenta también las situaciones familiares que vive en su casa. Y yo te voy a decir en un momento más qué es lo que ocasionan estos puntos en los jóvenes, qué es lo que están trayendo de cosas negativas, cosas que no son buenas en lo absoluto. Pero muchas veces hay algo que contribuye a esas situaciones y es situaciones donde se vive violencia física o verbal en sus casas, donde viven los jóvenes una desatención de parte de sus padres. Y yo escuchaba a un hombre que decía que los hijos no se rebelan contra los padres, que los hijos se rebelan contra la falta de relación con sus padres. Y yo te invito, papá, a que puedas tomar tiempo con tu hijo, aunque sea un adolescente, un joven o alguien que ya está entrado en los 20 o en los 30. Si está contigo o aún no está contigo, tienes que hacer ese contacto con él para que dentro de lo que nos corresponde a nosotros como papás podamos contribuir a darles un ambiente donde lo que se fomente sean cosas positivas, no porque vaya a ser perfecta nuestra familia, siempre va a haber problemas, pero la desintegración no es nada más cuando papá o mamá no está en la casa. La desintegración también se puede vivir cuando las personas no cumplen su rol dentro de la casa, el rol que nos corresponde, y eso causa desintegración, porque o hay alguien más que tiene que asumir esas responsabilidades o roles, que hay ocasiones que es imposible, o no hay nadie siquiera que intente hacerlo, y eso ocasiona mayores dificultades a los jóvenes. Y en esta parte de esta independencia y responsabilidad, joven, quiero volver contigo para leerte otro versículo en 1 de Pedro 5:7, y dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí? Joven, pon tus preocupaciones en manos de Dios. Vas a tener preocupaciones, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar tener que aprender a administrar tu dinero, a pagar tus cuentas, a empezar a administrar tu vida, a comenzar a ser independiente en la vida que Dios está formando, que Dios está iniciando en ti ya como una persona independiente o en sus inicios de la vida adulta. Pero pon esas preocupaciones delante de Él y recuerda que Él tiene cuidado de ti en todos los ámbitos de tu vida. Y otra vez recordando un poquito de mi experiencia, pues mi primer trabajo, la realidad es que yo podría decir que fue en mi escuela, una escuela grandísima que yo tuve. Yo en ese primer trabajo estuve 3 años prácticamente, y ese trabajo que yo no digo que haya pensado en ese momento que iba a ser mi trabajo de toda la vida, la verdad no.
Pero así como no pensaba que fuera a ser el de toda la vida, tampoco pensaba en que ya me iba a querer ir en determinado momento. Estaba y ponía mis esfuerzos en ese trabajo. Sin embargo, les decía que yo estuve casi 3 años en ese lugar, y lo que sí me pude dar cuenta es que ese primer trabajo fue la escuela que me preparó y que me abrió las puertas para llegar a mi segundo trabajo, que fue un trabajo que pues me bendijo de muchas maneras. Pero ¿qué pasó en ese primer trabajo? Al cabo de casi 3 años, pues yo ya no me sentía feliz. Había experimentado, aprendido muchas cosas, me había sentido bien, pero llegó un momento en el que yo ya no estaba feliz y me di cuenta que ese trabajo no me iba a dar los ingresos para el siguiente paso que yo quería llevar en mi vida, y que era pues casarme. Y en esta etapa yo tenía una edad de 24 años cuando renuncié a ese trabajo. Entré a los 21, estuve de los 21 a los 24 años, pero yo a esa edad ya estaba pues pensando en poder pedirle a mi novia que se casara conmigo, y me di cuenta que en ese lugar no iba a poder obtener los ingresos suficientes para mantener una familia o iniciar una familia. Pero ese primer lugar fue el que me enseñó a cobrar el primer dinero, los primeros dineros que gané. Con ese trabajo me pude comprar mi primer coche, un bochito, ¿verdad? Muchos tuvimos como primer carro un bochito, y con eso comencé y aprendí muchas cosas. Y por eso te digo, joven, disfruta el tiempo, disfruta el aprendizaje, el camino que estás llevando, pero no te preocupes de más. El siguiente punto es la salud mental. Yo sé, jóvenes, que ustedes se enfrentan a esta situación y lo estamos viendo mucho al trabajar con los jóvenes. Y en esta parte hablo de problemas como ansiedad, depresión, y son cosas que pueden afectar a los jóvenes con la presión académica, decíamos la incertidumbre laboral, las dificultades financieras y los cambios que tenemos en las relaciones personales. Y esta salud mental, ¿qué es lo que hace? Nos roba la paz. Nos roba la paz, y hoy escuchaba de hecho algo que ahorita se me fue el nombre de esta sustancia que decían que libera el cerebro cuando estamos pasando por estas situaciones de ansiedad y de depresión, y que eso hace que se acelere todas nuestras emociones y muchas cosas. Pero lo interesante es que esta sustancia que se libera de la misma manera, sea que lo que esté del punto en sí que da un miedo o que genera este robo de paz, no importa que sea falso o que realmente esté pasando, y afecta la salud de la persona, quien sea, hablando hoy de los jóvenes. Y esto afecta de la misma manera, aunque sea solo algo que está en nuestra mente y que nunca llegó a pasar. Y eso es lo que está afectando mucho a los jóvenes hoy en día. La presión, el miedo, la incertidumbre a los cambios, a lo que tienen que enfrentar, la falta de desatención en la casa, como decíamos, la falta de un acompañamiento, de un mentoreo, de un consejo que puedan recibir principalmente de sus padres o en sus casas, y si no de alguien más. Y esto está generando que esta salud mental de nuestros jóvenes esté siendo muy atacada, que esté siendo muy dañada, generando muchas cosas como las que mencionabas ahorita. Y de nueva cuenta, joven, quiero hablarte lo que dice la Biblia sobre eso. Sé que lo estás viviendo, sé que cuando llega la noche y cuando terminó toda la jornada de todo lo que hiciste, hay días en que no puedes dormir pensando en cómo vas a resolver todos estos temas mañana. De entrada te puedo decir, mañana no los vas a resolver. Y Dios te quiere decir esto en Juan 14:27. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Joven, no te preocupes. Tú dedícate a poder seguir, como lo decía, aprendiendo, experimentando cosas nuevas que estás llevando a cabo en tu trabajo, en tu escuela, en esas relaciones que estás haciendo crecer con otras personas, en esa búsqueda del camino que Dios tiene para ti. Pero Dios te quiere dar paz. Y Dios te da la paz, no la paz como la da la sociedad. Porque hoy yo creo que hasta hay una
mala definición del éxito. Que la sociedad hoy dice que el éxito es que te la pases trabajando, que tengas posesiones y que eso es lo que te va a hacer feliz. Y yo sé, joven, que muchas veces todo este esfuerzo por lograr estas cosas, una independencia económica, asumir tus responsabilidades, conclusión de tus estudios universitarios, lo que provocan o lo que está buscándose a través de eso es poder sentirnos exitosos, poder sentirnos aceptados por lo que la gente y la sociedad dice que debemos ser. Pero yo lo que te digo es, el único lugar donde vas a tener la paz real que nadie puede dar es en Dios. Y búscala en Dios, no la busques en nada más. Cuando les decía que yo pensé y dejé mi primer trabajo, pues la realidad es que yo renuncié con incertidumbres, con miedos, porque pues yo, ¿saben qué pensaba? Yo tenía 24 años recién cumplidos, unos meses después de haber cumplido los 24 años. Y yo lo que me dije fue, yo en ese lugar entré como un ejecutivo y después de un año me dieron la oportunidad de ser gerente y estuve 2 años como gerente. A los 22 años tomé el rol como gerente. Y yo sí decía, después de 3 años, ¿a dónde? Como luego decimos, ¿no? ¿A dónde voy a ir que más valga? ¿Quién va a tomar en cuenta los 3 años que yo estuve aquí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir a dar? ¿Cómo voy a volver a empezar de nuevo? Y no me río por burlarme de la situación, sino porque me acuerdo de lo que yo viví y que tenía 24 años. Hoy tengo 42 años y cuando recuerdo como en este momento esas situaciones o ese trayecto de mi vida, pues recuerdo y sé perfectamente que fue necesario que pasara por esas experiencias. Renuncié, llegué me presenté, ¿verdad? Di las gracias y yo recuerdo otra cosa más, que una de las presiones que tenía aparte de todo esto era pues que yo acababa de comprarme mi segundo coche y el primer coche nuevo de agencia que tuve, y pues cuando me salí pues sí me pregunté cómo voy a pagar ahora el coche junto con todos los demás temas que tenía. Pero fue que me di cuenta que era el momento de dar un paso más y me atreví a irme de ese lugar donde ya no estaba feliz y buscar lo que realmente quería. Pero Dios es el que te va a dar la paz como nadie más la puede dar. Y otra de las cosas que yo sé, joven, que vives aquí en esta etapa, pues es como tal la independencia financiera. Cuando ya en esta edad nos dicen, ¿verdad? Oye, pues ya tienes que tú valerte por ti mismo, ¿no? Ya tienes que tú comprarte tus cosas, tienes que empezar a contribuir a la casa y viene esa presión. Ahora, yo entiendo también como papá que llega un momento en el que tú esperas que tus hijos pues empiecen a generar. Y voy a también ahondar un poquito, comentar algunas cosas respecto a esto, pero quiero ahorita centrarme en esa presión que yo sé, joven, que sientes en este sentido. Y que esto implica que tengas que tener esas habilidades de administración de dinero, de establecer presupuestos, de manejo de responsabilidades financieras, cosa que nunca habías hecho y que te tienes que enfrentar de golpe a hacer eso. Y te tengo otra palabra otra vez para poder hablar de esto. Y pues este versículo dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Y pues quiero decirte esto. Entiende, joven, que sí vas a tener preocupaciones, pero si Dios se preocupa incluso por otras creaciones que él hizo, que no se comparan con el ser humano, que fue su creación más increíble y la mayor que Él hizo, y Él provee lo que necesitan, Dios va a proveerte lo que tú necesitas. Yo lo que te diría es que seas ordenado, que seas diligente, que seas esforzado, que hagas lo que a ti te corresponde, pero no te estreses de más en lo que va a estar sucediendo. Y el último punto que quiero mencionar son, pues como tal, las relaciones personales.
Y aquí hablo de relaciones, también de ese desafío cuando nos convertimos de jóvenes a adultos, establecer relaciones saludables con nuestros amigos, con nuestra familia, el cómo hacemos nuevas amistades, cómo conservamos amistades que teníamos, cómo llegamos a tener que decidir si alguna amistad no es tan conveniente, pues llegar a tomar esas decisiones de no continuar con esas amistades. Y aquí tengo un versículo en Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 al 8, que dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Y aquí vienen presiones donde también en la cuestión personal pues sucede cuando a lo mejor un joven hombre, señorita, 27, 29 años y llega la tía, ¿no? Y le dice: oye, mijita, ¿y tú para cuándo te vas a casar, verdad? ¿O te vas a quedar a vivir, a vestir santos, o se te va a ir el tren? Y eso lo decimos a veces en broma, pero eso causa presión en los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una idea en la sociedad de que a determinada edad es cuando ya se deben de estar casando. Y entiendo eso, joven, que llegas a sentir esto, pero Dios te dice que lo que tú necesitas se lo pidas, que lo que tú buscas en Él se lo comentes y lo vas a encontrar en Él, y Él va a atender tus necesidades, Él va a atender tus anhelos, tus deseos, y Él va a poner en tu camino, en tu vida, los amigos que sean los adecuados para ti, las personas que van a ser bendición para ti, y va a poner en el momento correcto a la persona que va a ser esa pareja con la cual tú vas a poder disfrutar tu vida. Y yo ya lo he comentado en otros episodios, en algunos otros temas, que siempre esa búsqueda de esa pareja o de esa persona con la que vas a estar, joven, no sea porque busques en esa persona la felicidad, porque ahí estás cometiendo un error grande. La felicidad tú la tienes que construir o permitir que Dios la construya en ti de manera individual, y que esa felicidad la vas a compartir con la otra persona y van a poder complementarse. Ahora, ya platicamos de en sí qué es lo que normalmente abarca esta llamada crisis de los 20. Y quiero mencionar en qué está resumiéndose de manera negativa en los jóvenes. ¿Qué está causando? Está causando, primeramente, ya lo mencioné ahorita un poco, ansiedad. La ansiedad es una preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. O sea, algo cotidiano, pues es algo que entendemos que va a pasar, que es parte de algo, de un proceso, y la ansiedad lo que provoca es que cuando estamos viviendo ese proceso que tiene que pasar, lo vivamos con miedo, con preocupación de manera excesiva, y eso repercute en la salud y está ocasionando que aparezcan enfermedades en personas jóvenes de 20 y tantos años. Otra cosa que ocasiona es el pánico. El pánico es la ansiedad extrema o el miedo que se presenta en forma súbita y que a veces causa pensamientos o acciones irracionales. Es decir, nos vamos a un nivel más arriba de la ansiedad, y el pánico lo que ocasiona es que lleguen pensamientos como este ejemplo que te decía de: oye, pues tienes 20 y tantos años y no te has casado, pues que ya se te va a ir el tren. Y no es así, pero llega a nuestra mente o llega a tu mente, joven, y se convierte en pensamientos irracionales de: sí, es cierto, yo no voy a encontrar una pareja, yo ya me quedé sola, ya me quedé solo, voy a ser un solterón, una solterona, no voy a tener familia, no voy a conocer a alguien que ame. Y es algo irracional que se presenta por ese pánico al enfrentar esa vida que estamos comenzando en esta etapa, en esta edad. Y otro más, y que ese se me hace muy trascendente, es la comparación. Y aquí, joven, yo te quiero decir algo muy importante, y es: no te compares con nadie más. No compares tu vida con la de nadie más. Tu carrera no va a ser como la carrera de las demás personas. Yo sé que hay jóvenes, y has visto personas que de tu misma edad ya entraron a trabajar a una gran empresa. Hay jóvenes que a cierta edad ya se casaron y encontraron la persona con la que querían estar. Pero hay otros que empezaron a estudiar mucho más tarde por alguna situación y les ha ido muy bien.
Hay personas que no se han casado a los 20 y se han casado a los 30 o a los 40 o a los 50 y encontraron a la persona correcta con la que deben de estar. No te compares porque tu amigo o tu amiga tuvo los recursos para irse a estudiar a otra ciudad y tú no pudiste. Esa ha sido su carrera, no la tuya. No te compares con aquel joven que ahorita que está empezando a generar ingresos todavía recibe ayuda de sus papás y para él es mucho más fácil enfrentar estos objetivos. Y que sabes que se va a comprar ropa más seguido, que se da algunos viajes, porque está recibiendo todavía un apoyo que tú no tienes, porque tú ya estás valiéndote al 100% de lo que tú generas. No te compares con nadie. La comparación es una acción de examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Pero principalmente cuando hacemos esto, nos enfocamos en las semejanzas. ¿Por qué yo no soy como esa persona? ¿Por qué mi situación no está siendo como el de ese otro joven? ¿Por qué las ventajas y los beneficios que él tiene no son los que yo tengo? Y te leía en uno de los versículos anteriormente, sé agradecido con lo que tienes. No te compares con los demás. Porque Dios en su infinita creatividad y en su infinito poder, así como creó en todos un rostro y nos hizo completamente diferente a cualquier persona, a pesar de los miles de millones que existen de personas o todas las personas que existimos en este mundo, no solamente hizo un rostro o unas huellas digitales distintas en cada uno, hizo una carrera, una vida propia que va a ser como la de ninguna otra persona. Tus cosas van a suceder en tu tiempo. Tus logros van a ser en tu tiempo. Tus alegrías las vas a vivir en tu tiempo. No te sigas comparando con los demás. No sirve de nada y ocasiona lo mismo que estamos viendo anteriormente: pánico, ansiedad. Y el último punto de esto que está generando es la presión por madurar. Y yo sé que es algo que debemos de hacer. De todos los seres humanos tenemos que madurar. Y madurar es alcanzar el desarrollo completo. Se dice que un ser humano va madurando cuando va desarrollándose de una manera diferente conforme las etapas que va viviendo. Incluso la Biblia lo dice. Habla que dice: cuando era niño pensaba como niño, pero ahora ya no lo soy un adulto y pienso como adulto. Pero yo sé, joven, que te sientes presionado por madurar de manera rápida. Va a ser en tu tiempo, solo enfócate en hacer lo correcto, porque si hoy eres un joven y sigues actuando como niño, esa madurez no va a llegar. Pero escuchaba a una joven que hablaba justamente aquí en YouTube, veía un podcast, y esta joven de obviamente 20 y tantos años ponía el ejemplo de una fruta, ¿no? Y ella hablaba de una fruta, creo que un plátano o algo que estaba en su casa, y decía, lo queríamos consumir pero estaba verde. ¿Y cómo íbamos a hacer para que en el instante estuviera madura? Pues no se iba a poder hacer. La maduración lleva tiempo. Y llega un momento en que las cosas deben de ser maduras, pero lleva un tiempo. Y esta señorita específicamente decía: ¿por qué adultos? Díganme, ¿por qué ustedes adultos ya de 40, de 50 años quieren que maduremos de inmediato? Quieren que ya pensemos de inmediato como piensan ustedes. Y te entiendo, joven, te entiendo, y también esa madurez va a llevar el tiempo que deba llevar haciéndolo de manera correcta. Insisto, antes eras niño y pensabas como niño, hoy ya no eres un niño y los pensamientos y la manera de actuar deben cambiar. Pero no te sientas presionado por esto, porque va a ir llegando cada cosa en su momento, como lo leí en los primeros versículos. Y muchas veces lo que sucede, o todos estos temas, cabe mencionar que, como lo decía ahorita, son diferentes los ambientes en cada uno. Los contextos son distintos en cada una de las vidas de nosotros. No va a ser lo mismo. Siempre va a haber contextos y situaciones personales de cada individuo, y eso lo debemos de entender. Y quisiera ir llevando esto para finalizar, comentándote algo que yo ya había escuchado y hasta en otro episodio lo mencioné, al oír personas mayores que yo, y de alguna manera yo también lo puedo decir, y es cuando le preguntan a alguien adulto qué le diría a su yo joven si lo tuviera enfrente. ¿Qué le diría yo, Carlos Cano, a mi yo de 21 años, hoy tengo 42,
y de 21 años cuando empecé mi vida laboral. Y la respuesta que he escuchado y que he visto en varias personas que les han preguntado esto, siempre cae en lo mismo. Y hoy la escuché en una entrevista que le hicieron a Marcos Witt en un podcast y le preguntaron esto mismo. Digo, para quienes no lo conozcan, Marcos Witt es uno de los cantantes cristianos más conocidos de muchas décadas. Yo lo conocí cuando era niño y lo vi hace unos años que vino a la ciudad a cantar, y llevé a mi hijo a que lo conociera y lo conoció y lo admiro mucho. Y le preguntaron eso y lo veía hoy yo este video y contestó esto que te digo que yo escucho que dicen todas las personas o todos los adultos. Y él decía con palabras, decía: llévatela tranquilo. Eso es lo que le diría a mi yo joven. Cálmate. No te preocupes tanto por las cosas. No te afanes tanto por las cosas porque no sabes lo que viene más adelante en tu vida. No vas a definir y vas a solucionar tu vida en la década de los 20. No va a suceder. Va a haber cosas que otros la iniciaron en los 20 y tú las vas a iniciar a tus 30. Va a haber otras cosas que otros hicieron y tú nunca las vas a hacer porque no es lo tuyo. Porque cosas que tú vas a hacer no las van a hacer otros. Y así he escuchado a otros hombres, personas o mujeres que dicen: llévatela más tranquilo. No te afanes tanto, joven. Disfruta tu juventud. Pide a Dios que te dé la sabiduría, pero que también te dé la paz para poder relajarte y para poder tener una salud mental adecuada y poder desarrollar todas tus habilidades y poder permitirle a Dios que cumpla todos los sueños que tú has tenido. De nueva cuenta te leo el versículo que te mencionaba al principio, 1 de Timoteo 4:12, pero te lo voy a leer completo ahora. Al principio te leí la primera parte y dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Eso es lo que te leí anteriormente, pero quiero leerte el resto. Y dice: al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Joven, enfócate en esto. Enfócate en esto. No permitas que, con respeto, ni los adultos, ni a lo mejor tus propios padres, ni tus falsos amigos o las personas que te rodean, la sociedad te presione para hacer algo que tú no eres y menosprecie tu juventud. Dedícate, enfócate a ser un ejemplo ante los demás en cómo piensas, en cómo te comportas, en cómo tratas a los demás, y Dios va a recompensar eso en tu vida. El último versículo que te quiero leer, y esto es conocidísimo, pero lo aprendí cuando era niño a mis 8 o 9 años y siempre me ha gustado y me ayudó en momentos difíciles también en mi infancia, y es Josué 1:9 que dice: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Tú no sabes, joven, a dónde te va a llevar Dios. No tienes la menor idea a dónde te va a llevar. Yo termino contándote esta parte de mi inicio en mi década también de los 20. Entré a trabajar a un lugar después de este lugar donde renuncié, que trabajé 3 años, y entré a una empresa de presencia mundial en la que nunca me imaginé que iba a trabajar. Y cuando entré, no me imaginé a dónde iba a llevarme Dios después de cierto tiempo en ese lugar. Estuve casi 18 años en ese lugar. Hasta que vi que no era feliz, que no era lo que quería, y emprendí cosas nuevas. Y hoy me doy cuenta que lo que aprendí en esos 18 años me está ayudando para lo que hago hoy. Tu camino, joven, tu carrera es larga. Tu carrera es propia y es auténtica que Dios tiene para ti. No te compares, no te presiones, no tengas pánico. Y termino con estos consejos que quiero darte, los últimos consejos. Uno es decirte que Dios quiere caminar contigo, no correr contigo. Es decir, justamente tranquilízate. Vive todo en cada momento cuando corresponda cada cosa. Recuerda, Dios quiere caminar contigo, no quiere correr contigo o llevarte a prisa. Segundo consejo: sé genuino, sé tú mismo y no quieras ser la copia en serie
que la sociedad te dice que debes de ser, siguiendo los estándares de la sociedad, los estándares de la búsqueda del éxito que dice la sociedad que vas a buscar. Sé auténtico. Dios te dio esa autenticidad. Y el último consejo que te quiero dar es: no gastes tiempo tratando de impresionar a las personas. No lo hagas, joven. Muchas veces lo hacemos y perdemos esfuerzo, recurso, tiempo en querer impresionar a los demás. No gastes tiempo ni recursos en querer impresionar a los demás. Y quiero decirte que Dios es el primer y el mayor fan que tienes de ti, porque Él te creó y Él te ama. Te invito a que compartas este mensaje con los jóvenes que conozcas, que lo compartas con los papás que conozcas para que también pueda serle útil. Y te invito, como ya te lo dije al principio, a que te suscribas al canal, que me ayudes a difundir estos mensajes y que contribuyas para que puedan llegar a más personas. Suscríbete tanto en Spotify como en YouTube para que apoyes este proyecto. Hasta la próxima.